Y ahora va a ser un placer hablar con Santiago Kovadlov. Está en línea. Se presentó días pasados junto a Patricia Bullrich con una suerte de apunte, un texto para el debate de nuevas ideas. Esa es la primera pregunta y le damos la bienvenida. Santiago Kovadlov, buenas noches. Gusto saludar. Buenas noches, ¿cómo está Machiavelli? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Cuénteme de qué va este texto, que debe ser interesantísimo, no tuve la oportunidad de leerlo, sobre las nuevas ideas o el planteo para un debate. Sí, se trata de un pequeño libro, ¿no?, que es presentado como un apunte para un debate y propone las ideas que el PRO ha elaborado a partir de tres hechos que me parecieron importantes. Los logros que la sociedad estima, porque se hizo un relevamiento, que ha logrado el PRO en su gestión, los fracasos que el PRO ha tenido en su gestión y las tareas que se estima que están pendientes para que el PRO, como parte de Juntos por el Cambio, en el caso de alcanzar el gobierno del país en el año 23, debe llevar a cabo para responder a la confianza de una sociedad que le devolvió la victoria en las elecciones de término medio del año que transcurrió. Santiago, ¿y de este modo usted formaliza su participación en el PRO? No, yo no soy miembro del PRO. Yo creo que como ciudadano y como escritor y como intelectual, encuentro en la figura de Patricia Bullrich una expresión con la que me identifico, vale decir, la de una dirigente política que no solo estaría avalada por las gestiones que llevó a cabo, tanto como ministra de Seguridad como ministra en el campo, digamos, de la gestión de la Rúa previamente, de trabajo, y que demostró idoneidad suficiente como para privilegiar una necesidad que entiendo indispensable para que Juntos no pierda significación, que es el intento de concebir el ejercicio de la política como una actividad que no puede estar divorciada de la ética. Y ella ha demostrado la fecunda intransigencia que en ese sentido debe caracterizar a Juntos para que éticamente sea sólida. Al punto tal que cuando tuvieron lugar las deserciones o las manifestaciones de irresponsabilidad que tuvieron algunos diputados de la fuerza de Juntos, que se fueron de vacaciones, se abstuvieron de intervenir en votaciones decisivas, ella ha manifestado con profunda convicción que esas personas han traicionado a su electorado, correcto, no solamente su partido. ¿Y le parece que es dentro del Frente Juntos por el Cambio, de la coalición, la mejor candidata para postularse a presidenta en el 2023, Bullrich? Le cuento lo que a mí me interesa. A mí me interesa que ella, como presidenta del PRO, lleve adelante un esfuerzo que permita que Juntos, dentro de su pluralidad, gane cohesión y ella aparezca como una de las líderes interesadas en que esa cohesión fortalezca la credibilidad de Juntos. Después supongo yo que puede haber una interna donde se decidirá cuál es el candidato mejor posicionado. Pero mi exigencia cívica y mi convicción profunda es que hoy lo que le debemos exigir a los candidatos que cada uno de nosotros estime como más representativo de sus intereses es que trabaje por la consolidación de esa cohesión interna y de esa posibilidad de que un programa alternativo de gobierno pueda ser representado por quien sea electo con los matices de su personalidad propia. Hablando de liderazgos, ahora mismo, mientras tenemos esta entrevista, está hablando Cristina Fernández en Honduras. Acaba de declarar, bajo el lema "Los pueblos siempre vuelven",
que hay que mantener el Estado tal como está, no hacerle caso a los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es su mirada sobre esta postura tan antagónica con esta que usted, con la que usted acuerda de Patricia Bullrich? Bueno, yo creo que si algo hay que reconocerle a la vicepresidenta de la Nación es una profunda coherencia. Ella siempre ha dicho lo que piensa y siempre ha pensado que toda tentativa de transitar del monólogo al diálogo es estéril porque compromete su hegemonía. Su concepto del pueblo tiene que ver con la idea de la subordinación a una voluntad autocrática. Mientras esto tenga vigencia, la opción de la vicepresidenta es por un pasado que ya ha fracasado y que aún tiene hoy en el presente protagonismo. Espero que el porvenir permita que la capacidad de aprender pueda más que la obcecación en repetir. Ahora, ayer hablábamos justamente de una posible hipótesis para reflexionar, y nadie mejor que usted en ese terreno, de ese sector del gobierno, tal vez con fanatismo, que no quiere ceder ni frente al fondo, ni frente al ala más moderada del propio Frente de Todos, que cualquier tipo de acuerdo con el otro puede significarle una muestra de debilidad. ¿Puede ser o es una locura lo que digo? No, no es una locura. Desgraciadamente es una descripción precisa de la locura. Es correcto. Entonces, ¿la Argentina hacia dónde va si finalmente no acuerda con el fondo y no tiene un plan económico sustentable que impida que la inflación, el dólar y la pobreza sigan creciendo, por ejemplo? Mire, esa es la gran pregunta dramática que nos formulamos los argentinos. Yo creo que el gobierno no tiene un proyecto alternativo fuera del fondo, más que el fortalecimiento de una creciente conversión de nuestra democracia ya debilitada en un gobierno crecientemente autoritario y empobrecedor del país. La opción del populismo es la opción del pasado, es la opción del fracaso renegado como fracaso y afirmado en función de la necesidad de liderazgos que no aspiran a ser representativos de un ideal de progreso, sino de sumisión. Si usted me permite, es tan amable, escuchamos a Cristina Fernández hace instantes decir esto. ¿Cómo no? Y charlando con otro presidente de la región, con Álvaro Colón, me acuerdo que contaba cómo el narco le iba ocupando la región porque era el que construía escuelas que él desde el Estado no podía construir porque no tenía recursos, porque tenía que aplicar las políticas de ajuste que dictan los fondos, bueno, que dictan, digamos, para evitar los organismos multilaterales de crédito. Así nadie se siente... Si no, después empieza, ya empezó otra vez con la cantinela. Pero es así. Es curioso que después los que impulsaron en toda la región y la chica del Estado, los programas de ajuste, después vienen a decir que hay que combatir al narco. Como si el narco se pudiera combatir únicamente del Ministerio de Seguridad y no desde donde hay que combatirlo, que la gente pueda acceder al trabajo, a la salud, a la educación, a la escuela, al progreso. ¿Qué tiene para decir sobre esto, no? ¿Se le culpa siempre al otro, a los organismos internacionales a los que recurrimos para poder pagar las cuentas, Santiago? Mire, yo estoy totalmente de acuerdo que lo que debe promover el Estado es la posibilidad del desarrollo. Ahora, un Estado macrocefálico, hiperbólico en sus dimensiones, que convierte a la pobreza en un recurso de afianzamiento político, no contribuye al desarrollo, sino a la dependencia justamente del Estado. Lo ha probado ella en su gestión. ¿Cuándo empieza la deuda con el Fondo Monetario Internacional? ¿Empieza con Mauricio Macri o Mauricio Macri es heredero de un desastre desde el punto de vista administrativo? Entonces, ¿qué podemos esperar de un discurso que toma la idea del desarrollo como condición de posibilidad de un Estado cada vez más
ensanchado, cada vez más ampliado, que convierte a la doctrina autoritaria y hegemónica del populismo en condición de posibilidad de un desarrollo. No, no. El populismo ha hecho de la pobreza un recurso de explotación política. Y si nosotros queremos salir de eso, tenemos que estar dispuestos a un gran sacrificio. ¿Por qué? Porque la reconstrucción institucional de la Argentina, dentro de los parámetros democráticos republicanos, es una exigencia de esfuerzo de toda la sociedad, que sin duda debe contemplar el carácter prioritario de quienes padecen el sufrimiento atroz de la pobreza y la marginación. Pero a la pobreza y la marginación ha contribuido el kirchnerismo. Claro. No solamente los errores que se realizaron durante el gobierno del PRO, que también amplió la pobreza, porque fue ineficaz en sus políticas, o le faltó el coraje de la radicalización de sus medidas, sino precisamente porque el populismo vive de la pobreza. Y mientras cuando... No, perdón, por favor. No, mientras en Juntos por el Cambio la pobreza fue como elemento que se amplió el resultado de los desaciertos económicos, Ajá. en el populismo fue un proyecto. Ajá. Ahora, cuando la Argentina se acerca, y Guadalupe tiene una pregunta también, se acerca a Honduras, a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, ¿se acerca a países que se asemejan a la política o se acerca solo por conexión ideológica o por cuál razón para usted? Mire, la Argentina del populismo necesita fortalecer su inscripción entre los países que han optado por el pasado y no por el porvenir. Así que la ideología está funcionando allí como un recurso de hermandad siniestra, porque es la hermandad de la aniquilación de la libertad, de la aniquilación del desarrollo, del progreso entendido como iniciativa donde se conjuga la capacidad privada de producir con la generosidad tendiente a devolverle dignidad al trabajo. No, no, no. La Argentina, como le digo, en la medida en que apunte a mantenerse en el marco de las relaciones con los países que han sustituido la democracia por la dictadura, no apunta sino a su decadencia. ¿Guada? ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. Siempre un gusto escucharte. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, en línea con lo que estabas diciendo, ¿no? Ahí estamos viendo a Cristina rodeada de representantes justamente del Foro de San Pablo, todos expresidentes que han terminado sus mandatos de forma escandalosa con muchísimas denuncias de corrupción y en muchos casos hasta han terminado presos, ¿no? Como en el caso de Fernando Lugo. ¿Qué futuro tiene la izquierda en Latinoamérica, considerando la victoria de Boric en Chile? ¿Pensás que todavía tiene vida el populismo en Latinoamérica? Yo creo que el populismo tendrá vida en la medida en que no se refortalezca o se revitalice el proyecto republicano dentro del modelo democrático. ¿Qué quiero decir con esto? Correcto. Es indispensable la existencia de una centroizquierda dentro de un sistema democrático, claro, como lo es el de una centroderecha. Ahora, vayamos a la palabra centro. ¿Centro qué quiere decir? Quiere decir repertorio de valores constitucionales que le dan vida al bien común. Entonces, una centroizquierda y una centroderecha son matices fundamentales que implican puntos de vista que, siendo distintos, privilegian los consensos en la creación de políticas de Estado. Lo que no tiene porvenir democrático en América, democrático y republicano, es una izquierda que conciba a la democracia como un sistema que debe ser destruido. Del mismo modo que una extrema derecha aspira a la destrucción de la democracia también. Entonces, por eso el enorme desafío del proyecto democrático republicano es generar ciudadanía capaz de comprender que los consensos son fundamentales para generar políticas de Estado y que los disensos no traducen la presencia de enemigos, sino de adversarios indispensables
para sostener el debate de las políticas de Estado. Aprovechando ese tema y para ir al tema judicial, ya que usted habla del sistema, escuchamos a Cristina Fernández referirse a eso de cara a lo que va a pasar el próximo martes, una marcha contra la Corte Suprema de Justicia. La escuchamos Sí. a Cristina Fernández. Ahora hay que conseguir jueces que, educados y en comisiones, en foros, que siempre financian, de la misma manera que se financiaban los golpes militares, se comienzan a financiar los golpes judiciales también en la América Latina. De la misma manera y con los mismos financiadores, además. Esta analogía entre los golpes militares y los supuestos golpes judiciales, que son la excusa perfecta para esta marcha del próximo martes en contra de la Corte Suprema, avalada por el gobierno. ¿Qué significan, Kovadlov? Bueno, aproximándome a un análisis de esta cuestión, yo le diría ante todo que partamos de la hipótesis que no hace muchos días que desde el gobierno se comparó al gobierno de Mauricio Macri con la peste. Es cierto. Con el COVID. Esa era la terminología nazi. Los nazis comparaban a los judíos con insectos, con cucarachas, con alimañas. Es una terminología peligrosa que permite que desde el oficialismo se caracterice al adversario de manera demoníaca y se lo responsabilice de forma absoluta como el creador del mal, en sentido incluso teológico, lo demoníaco. Bien, a esto sumémosle lo que acaba de decir la vicepresidenta. Nada más revelador de lo bien que puede estar procediendo la Corte Suprema que el hecho que se organice una marcha del gobierno contra ella, Claro. avalada por el gobierno. No es una marcha popular, es una decisión del gobierno apoyar esta marcha y por lo tanto eso revela que la Corte Suprema, al proceder con independencia de criterio, está comprometiendo la subsistencia del sistema autocrático. Entonces es indispensable que se marche contra ella si se quiera la ley subordinada al poder. Si se quisiera que el poder se subordine a la ley, celebraríamos, como creo que corresponde que celebremos los que no compartimos un criterio populista, que la justicia actúe con independencia, que se ajuste al mandato constitucional y que no se subordine a la política. Ahora, ¿hay antecedentes de un gobierno yendo en contra de la Corte Suprema en su versión del Ministerio de Justicia, del viceministro de Justicia, de la titular de la Agencia Federal de Inteligencia Camaño, de voceros y el propio presidente que la criticó? Bueno, algún grado de originalidad la Argentina tenía que tener. Esta es la primera marcha y en ese sentido hay que felicitar al gobierno porque en vez de emplear la imaginación para salir de la pobreza, la imagina para terminar con la justicia. ¿Guada? Es así. Lo que mencionabas de hay que aumentar, digamos, la educación cívica de la gente. O sea que en definitiva la batalla es cultural. Sí, fundamental lo que estás planteando. Cultural, ¿qué quiere decir? No se trata de desarrollar la apología del arte, no se trata de desarrollar la apología de la ciencia. Cultural quiere decir que el conocimiento que debe ser brindado desde las escuelas y las universidades tiene que estar unido a una profunda conciencia cívica de la responsabilidad profesional que es necesario que exista en el país acerca de los deberes que deben cumplirse para que el país se desarrolle. No solo la conveniencia del negocio, sino la necesidad de que se entienda que el conocimiento debe estar al servicio del desarrollo del país, del mismo modo que hoy la ignorancia está al servicio de la política. Entonces debemos invertir ese esquema y comprender que educarse, además de formarse y capacitarse en un campo determinado, implica la conciencia profunda de un país que queremos que concilie el desarrollo privado con la posibilidad de que la nación genere equidad social y sobre todo un pensamiento libre para que cada individuo pueda elegir
su camino después de tener garantizada la cobertura de sus necesidades mínimas y básicas. Todo lo que tenemos por delante es la refundación de la República. Todo lo que tenemos por detrás es lo que tenemos en nuestro presente. ¿Y el kirchnerismo está en su ocaso? Porque muchos dicen que Alberto no puede actuar porque es observado por la gran hermana, le dicen ahora a Cristina Fernández, antes le decían la jefa. ¿Está en su ocaso o tiene desarrollado con la cámpora y fuerzas políticas un tanto extremas en sus pensamientos un sistema para permanecer durante mucho tiempo más? Yo creo que está enfrentado el kirchnerismo a una contradicción interna muy tremenda. Es decir, la figura que a la vicepresidenta le sirvió para alcanzar el poder, hoy, al parecer, cuando hace algún intento de obrar con autonomía, le genera conflictos y problemas muy serios. Entonces, la mayor amenaza a la que está enfrentado el kirchnerismo es el repertorio de contradicciones internas que la alejan a la gestión política de una eficacia que satisfaga la demanda social. El kirchnerismo, cuando se pregunta por su porvenir, se pregunta por la posibilidad de revertir las elecciones de término medio que lo derrotaron, claro, que le indicaron que no está procediendo correctamente. Tampoco esa victoria de la oposición significa que la oposición esté alejada de los riesgos de perder significación social, pero sí tiene más posibilidades de tener porvenir. ¿Por qué? Porque Juntos por el Cambio es una concepción de la política que está abierta al debate y al intercambio interpares, claro, mientras que en el kirchnerismo la condición fundamental de supervivencia es la sujeción a un liderazgo único. Usted que está en contacto con los líderes de Juntos por el Cambio, más con Patricia Bullrich, ¿ve que se tomó nota de lo que pasó durante el gobierno de Macri? Porque para muchos, un mal gobierno anterior permitió una vuelta del kirchnerismo. Sí, yo diría que no hubo un mal gobierno, sino que hubo un gobierno insuficientemente bueno. O sea que fue bueno en muchas cosas, pero no en cosas fundamentales. Por ejemplo, en economía no fue bueno. La concepción de lo económico que tuvo el gobierno de Mauricio Macri no ayudó a sostener la credibilidad con que se lo votó y que generó en otros campos de las libertades individuales, de la posibilidad de que el país recupere significación internacional. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que hay debate, como lo prueba este libro del que yo le hablaba, ¿no? Apuntes para un debate se llama. Correcto. Y estos apuntes para un debate no aspiran a divulgar una doctrina, sino la necesidad de un consenso. Con la autocrítica necesaria, además, Santiago. Indispensable. Indispensable. Y me pregunto sobre este índice de corruptibilidad o de percepción de la corrupción de la Argentina, que de nuevo nos pone por encima de todos los países de la región, lo que hizo Transparencia Internacional, que había mejorado en el 2019 para muchos por las investigaciones judiciales en contra de la corrupción. Su mirada. Bueno, yo tengo la impresión de que no puede no haber corrupción allí donde la ley no puede ejercer con libertad el derecho de castigar a los corruptos, a los delincuentes, a todo aquello que consignado, ¿no es cierto?, en los cuadernos de la corrupción por Diego Cabot, sigue pendiente de justicia y aspira desde el poder a presentar el delito como virtud y la virtud como un delito. Claro. Si la visión internacional de la Argentina es que está entre uno de los países más corruptos del presente, ¿qué diremos? ¿Que la culpa es de Macri? No. No, claro, diremos que la responsabilidad es la concepción de la política como un elemento de acumulación de poder ilícito a través de la acumulación de riqueza ilícita. Correcto. Usted habla de la República de los tres poderes, que tiene que madurar claramente. ¿Usted le parece que nuestra justicia está a la altura de condenar a un presidente o a un vicepresidente? Lo ha hecho en este caso, pero pasó con el menemismo y la venta ilegal de armas, ¿no? 25 años y las dudas que se dirimieron en la Corte Suprema de Justicia, y en el medio murió Carlos Saúl Menem. ¿Hubo una evolución de los poderes, sobre todo el judicial, capaz de ejecutar justicia cuando la sociedad mira siempre el estado de sospecha permanente?
Déjeme añadir a lo que dice el caso de la voladura de la AMIA, el asesinato del fiscal Nisman. Más grave aún. Y los 27 años transcurridos de impunidad para quienes cometieron ese delito y gozaron de la complicidad del gobierno a través de ese pacto realizado con los asesinos iraníes que la justicia internacional busca. Entonces, sumado todo esto, ¿qué podemos decir? La justicia en la Argentina es muy débil, no tiene autonomía, pero por algo quiere el oficialismo organizar una marcha cuya finalidad es llevar a cabo un golpe que consista en destituir a los jueces. Entonces, hay un temor en el oficialismo, y es que la justicia no sea tan débil como sin duda ha demostrado ser en muchos aspectos. De lo contrario, si fuera efectivamente frágil, si en todos los órdenes fuera completamente corrupta, la Corte Suprema de Justicia no sería temida. Usted es filósofo, escribe, analiza. ¿Qué es lo que pasa con esos sectores de la Argentina, cada vez más empobrecidos, que necesitan de ese liderazgo un tanto tóxico, autocrático, y siguen dependiendo de ese tipo de discurso que viene del peronismo, pero que se perpetúa o se replica o cobra diferentes formas a lo largo del tiempo? Mire, hay una profunda decepción con la política en la historia argentina. Desde que hemos vuelto a la democracia con el presidente Raúl Alfonsín, al que tanto le deberemos a medida que seamos conscientes de lo que hizo, hemos podido realizar lo indispensable para que la democracia se convierta en un régimen confiable. Hay que decir que en aspectos esenciales no ha sido así. No ha sido así. Y la pobreza que se acumula y advierte que la política a través de liderazgos sucesivos no resuelve sus problemas, termina resignándose a durar y no a existir. Los pobres que se resignan a durar viven de la prebenda estatal. Y la prebenda estatal, que no les da dignidad, les permite subsistir en el sufrimiento. Esto es lo que hay que revertir a través de un gobierno alternativo en el año 23. La primera exigencia ética y política que debe demostrar Juntos por el Cambio es que está empeñado a fondo en hacer lo que hasta hoy no hizo, que es devolver dignidad a quienes están sumidos en la mera duración y no en la vida. Y así como le preguntaba de esos sectores, le digo, ¿ve en la sociedad civil argentina cierta evolución, si se permite el término, con respecto a cómo se vota, con respecto a las marchas en contra de la impunidad, cierto ejercicio democrático que también nos hace pensar en que no todo está perdido? Claro que sí, claro que sí. Recordemos que el presidente Macri, derrotado, terminó con un volumen de votos a su favor verdaderamente notable, más de un 40% de apoyo, aún en la derrota. Esto significa que hay una fuerza cívica, una fuerza social que ha llevado a las marchas consignas verdaderamente republicanas, que tienen que ver con la ley, no con el dólar, que tienen que ver con la necesidad de mayor federalismo, no con los intereses puramente sectoriales. Entonces, tengo yo la impresión de que hay una creciente conciencia social a favor de la redemocratización plena de Argentina, que se tradujo de un modo significativo en las elecciones de noviembre. Me parece en ese sentido entonces que contamos con fuerzas sociales en desarrollo capaces de exigirle a la oposición que esté a la altura del desafío que las circunstancias le imponen. Si la sociedad es exigente, Juntos por el Cambio, el porvenir del actual gobierno y de las fuerzas que representan es muy pequeño. ¿Y qué decir de los jóvenes, los millennials o los de la posmodernidad, que descreen de los dirigentes políticos, que le creen a Milei, que piensan en la política como un negocio? ¿Qué hay que decir de ellos, Santiago? Bueno, hay mucho también para decir. En primer lugar, Milei es un dirigente político.
Entonces, aceptemos que quienes se han volcado a apoyarlo están expresando un concepto de la política que no se agota en el mero agnosticismo. Esto no significa que la razón esté del lado de Milei en un sentido absoluto, pero también traduce una demanda por parte de los jóvenes en relación a la política que me parece muy interesante y una advertencia dirigida precisamente a la oposición. Porque si la oposición no se diferencia del oficialismo, si la oposición agota su concepto de la política en la búsqueda de acuerdos con aquellos sectores que ya han demostrado ser corruptos, si esto ocurre, los jóvenes tendrán mucha razón, o bien en irse o en adherir a un escepticismo político creciente. Por lo tanto, es deber de la oposición una tarea muy grande, que no es devolverles a los jóvenes la seguridad de que tendrán un porvenir, sino la convicción de que vale luchar, vale la pena luchar para tener. Si hoy terminara el gobierno de Alberto Fernández, ¿cómo quedaría en la memoria de los argentinos su gobierno? Bueno, depende de quién hablemos. Desde el lado nuestro, el gobierno de Fernández se terminó a las pocas semanas de empezar. Directamente. Y yo creo que sí, porque él ha perdido protagonismo. Ya no encarna la figura del primer mandatario, sino del primer mandato. Entonces yo tengo la impresión de que lamentablemente para nosotros, esa figura ha sido también sumamente coherente. La única que supo quién era Alberto Fernández fue Cristina Kirchner. Claro. Porque Cristina Kirchner, que antes de elegirlo como candidato, lo escuchó hablar de ella como él habló, sabía perfectamente que era un hombre sin convicciones. Claro, Y un hombre sin convicciones puede estar al servicio de ideas totalmente contradictorias. No hay nada menos democrático que no tener principios. Tremendo. ¿Y el valor de la palabra, justamente en términos del presidente? El presidente tiene palabras, no tiene palabras. ¿Qué palabra? Guada, sí, dale. Volviendo a este concepto de enseñarle a la gente a no votar candidatos que tengan un discurso totalitario, autoritario, autocrático, ¿cómo se hace cuando desde los propios gremios docentes tienen ese discurso? Pienso en la docente que fue el escándalo el año pasado, la docente militante que le bajaba línea a los gritos a un alumno, la cantidad de docentes universitarios que también tienen un discurso totalitario y bastante poco democrático y republicano. ¿Cómo se hace? Bien, bueno, usted está describiendo una situación sumamente peligrosa, que es la creciente invasión del campo educativo por una política sindical que está orientada verticalmente a la sujeción de la enseñanza a los principios del sindicalismo, y por otro lado usted está describiendo la forma en que la ideología avanza en la educación, convirtiendo al pensamiento crítico en un elemento sin protagonismo, claro, en favor de la sumisión a la ideología. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace a través de un largo trabajo, muy largo, que acaso lleve muchos años. Todo depende de que las políticas de Estado, de gobiernos sucesivos, se sostengan en una misma dirección. Mire, ¿qué me alienta a creer que esto es posible? La hazaña de Domingo Faustino Sarmiento, nada menos, que creó la escuela popular cuando todo indicaba que esto no era posible. Los grandes emprendimientos no son posibles, son necesarios. Por eso se vuelven posibles. Correcto. Santiago, la última. ¿Hay una verdad posible o hay una posverdad y hay una simulación con un discurso que mantiene inquieto a un sector pero que cuenta otra realidad que lo que ocurre? Mire, la realidad es siempre materia de interpretación. En un régimen democrático, las interpretaciones debaten entre sí, confluyen en el espacio de la polémica. Si hay alguien que se arroga una interpretación verdadera y no admite la discusión de esa verdad, estamos en el marco de un gobierno autoritario. ¿Qué es lo que uno debe alentar? La discusión, el intercambio, la capacidad probatoria, demostrativa de las ideas, eso que debe ser
una legislatura, eso que deben ser los legisladores. Lo importante no es tener razón, es tener consensos en la concepción de la verdad. Santiago, un lujo nos dimos en el noticiero al hablar con usted. Muchas gracias por... Es un gusto haber estado con ustedes. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, que esté bien. Bueno, Adiós. pasamos de la filosofía y de la política a la información.